Bueno, crisis en el sistema de salud. Según un informe oficial, hay 1.670 centros de atención al borde del cierre. 1.670. Son clínicas, sanatorios, hospitales, vacunatorios y geriátricos privados que necesitan recomponer márgenes de rentabilidad después de años con precios por debajo de los costos. Gerardo Figueroa es presidente de la Cámara Argentina de Prestadores de Salud del conurbano, Capresco. ¿Qué tal, Gerardo? Jorge Aranata soy, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Es una barbaridad esa cantidad de prestadores. ¿Cómo se llegó a esto? Mira, primero, gracias por el espacio. Te quería contar, nosotros somos una cámara que representa sanatorios de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan y el AMBA. Atendemos al 70% de la población, este segmento, estos 1.670 prestadores de este sistema, que atiende a la Seguridad Social, que atiende al PAMI, al IOMA, a las obras sociales provinciales, atiende, aparte de las prepagas, atiende a las obras sociales sindicales, OSECAC. Todos estos grupos tienen su sector concentrado, tienen sus jugadores privilegiados, tienen sus historias de oligopólica, y nosotros que venimos hace 20 años con una emergencia sanitaria tratando de discutir gobierno tras gobierno que la salud es transversal, que la salud no tiene que ser una política partidaria, sino tiene que ser una política de Estado, y como todo en la Argentina, hablar de política de Estado es mala palabra, y lo venimos diciendo que si no cambiamos a política de Estado la salud, nos vamos a quedar sin prestadores, sin médicos, sin enfermeros, y esto es lo que está pasando. La emergencia, la pandemia, quiero decir, nos dejó al borde de la quiebra, y esta pandemia económica nos está quebrando. Esta es la realidad del sector. Cecilia. Gerardo, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. La situación de estos prestadores tiene que ver fundamentalmente con deudas. El informe es de la FIP y quería saber cuánto del peso de la deuda que tienen estos prestadores tiene que ver con plata que le deben al mismo Estado. Y cuánto le debe el sistema a ustedes como prestadores. Si hay deudas o lo que hay es atraso en los valores de los pagos que hacen imposible el negocio. Mira, Cecilia, nosotros no tenemos precios de referencia, ¿no? No lo tenemos. Un kilo de helado, a veces me cargan porque digo este ejemplo y no quiero dar marcas, pero un kilo de helado es lo que quizás cobramos hoy por una prestación, por una consulta. Hoy OSDE paga menos de un kilo de helado a una institución. Esta institución tiene que darse vuelta y pagarle a un médico. A un médico le estamos pagando alrededor de 3.000, 4.000 pesos una consulta. Ese médico tuvo que estudiar, no sé, 10 años, 15 años, prepararse para dar una prestación médica que hoy no es rentable. ¿Qué hace esto? Al no haber estos precios de referencia, las empresas que damos este servicio público en los conurbanos, al igual que las escuelas privadas, no podemos ser rentables. Por ende, dejamos de pagar las cargas sociales, los impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros somos sociedades anónimas en general, empresas con titulares médicos. No tenemos exenciones impositivas como tienen los grandes grupos concentrados. Y funcionamos de esta manera, sin cubrir nuestras posibilidades presupuestarias, sin poder cubrir los impuestos. Y por esa razón este informe lo que explica que nosotros estamos en deuda con el sistema de jubilación, con el sistema previsional. ¿Por qué? Porque no tenemos precio de referencia. No hay comparación, no hay una política de precios de referencia. Si la obra pública tiene política de precio de referencia, ¿cómo no va a tener la salud privada, como tiene las escuelas privadas también, precios de referencia? Nosotros es fundamental que podamos actualizar los valores. Si las obras sociales no actualizan, las prepagas no actualizan, el PAMI y el IOMA y el resto de las obras sociales provinciales no actualizan, el sistema quiebra. El 70% de la población no va a tener dónde atenderse porque en los hospitales públicos
no hay capacidad ociosa para poder dar cobertura al 70% de la población. Estamos hablando de más de 15 millones de personas Pero que ¿por se qué habla de atienden en las precios de obras. referencia y no se define, no define un prestador cuáles son sus costos y cuánto es lo que tiene que pedirle a quien le presta el servicio por eso? ¿Por qué Qué buena necesita un precio pregunta. de referencia? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Los grupos concentrados es como que yo quiere decir quiero pagar la luz a un precio al que a mí me convenga. O quiero cobrar la luz, quiero pagar la luz al precio que a mí me sirve. A nosotros nos aumentaron los servicios 300, 400, 500%. Y no pudimos trasladar eso al precio porque los grupos concentrados no te permiten, sea el PAMI, el IOMA, OSDE, no sé, no podés, no es fácil. Entiendo tu posición, es lo que nosotros debatimos constantemente, cerremos, hagamos paro, no atendamos, pero el paciente está de rehén. La sensibilidad de esto es que, como hacen otros rubros, hacen un paro, ¿no? Y por ahí va una conciliación obligatoria y se encuentran las partes. Nosotros no tenemos esa capacidad, esa es nuestra autocrítica, seguramente. No somos, los médicos en general tienen otra cultura, no somos combativos, somos de acordar, pero evidentemente estamos fracasando en esta lógica. Está muy bien lo que decís vos. Al tener, en nuestro caso, al PAMI y al IOMA, que representa el 60% de la facturación, vos me podrás decir, bueno, dejá de atender. Gerardo, ¿por qué no dejás de atender a OSECAC, PAMI y IOMA? Y yo te digo, esto representa el 70% de mi facturación. Yo mañana tengo que cerrar. No puedo sostener esa situación. No es que es un mercado de competencia perfecta donde podemos... ¿Entendés, no? Lo que digo. Es muy, muy, muy difícil, es muy sensible lo que acabas de decir y para nosotros es un dilema, que ¿cuál es la solución? El quiebre del sistema, el cierre de las empresas. Cerraron en los últimos 5 años más de 20 sanatorios en los conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, quiero decir, y bueno, vamos por otro tanto en este corto plazo que está por venir, de 90 días, porque no, es insostenible con todos estos aumentos que tuvimos, de la sangre, el oxígeno, todos los oligopolios o monopolios que tenemos nosotros como proveedores. No sé, realmente es una situación desesperante, angustiante e injusta, porque nosotros siempre hablamos de la salud cuando falta, ¿no? Recién escuchaba a Moldaski lo que es entrenarse, lo que es estar sano, pero cuando estás enfermo estás desesperado, ¿viste? Y el Estado funciona de la misma manera. Cuando está desesperado, hay una pandemia, ahí se acuerda de la salud. Escuchaba a Tato Bores hace 40 años, no sé, monólogos y son lo mismo. La salud, la seguridad y la justicia, venimos hablando de lo mismo. Y bueno, la salud está en ese combo y no tiene solución, pareciera, ¿no? Figueroa, Pareciera que pasan los gobiernos, sí, y no hay solución. ¿Qué tal, Jessica, vos y soy? Cuando se dice que hay 1.670 centros de atención a la salud al borde del cierre, esto estamos hablando, pues uno ve el número y es una catástrofe. ¿En qué plazo de tiempo estamos hablando para este cierre? Y si hay alguna conversación para modificar la situación en la que están. Los 1.670 que dice el informe refiere a que si mañana la FIP dice, a ver, necesito cobrar las deudas, las acreencias de todos los efectores de salud. Directamente al otro día quebramos. No habría manera de continuar dando una prestación. Nos exigirían plata que no tenemos. Esta es la sensibilidad del sistema. La emergencia sanitaria que se decretó... ¿Es nueva esa situación o es arrastrada de hace años? No. La emergencia tiene más de 20 años. Duhalde en el 2002, creo, decretó la emergencia, nunca se levantó y desde esa época hay un montón de instituciones que vamos dejando de pagar nuestras obligaciones a medida que se agrava la crisis de financiamiento. Vos me dirás, ¿por qué sale esto ahora? ¿Por qué si hace 20 años está la emergencia sanitaria? Porque los sanatorios van cerrando de a poquito. Los últimos 10 años cerraron más de 100 sanatorios en los conurbanos yo hablo de la provincia de Buenos Aires con más conocimiento. En el conurbano de la provincia de Buenos Aires cerraron más de 100
sanatorios entre provincia, interior y conurbano. Van cerrando de a poquito y esto no es noticia. Y después esa gente que se atiende en un pueblo, en un sanatorio, va y se atiende en el hospital provincial, por ejemplo. Y no es noticia. Si mañana la AFIP sale a recuperar esas deudas, esas acreencias, nosotros tenemos que pedirla, nos pediría la quiebra técnicamente la AFIP ante una situación así. Entonces esta es la sensibilidad del sistema, ¿no? Que está crujiendo, que no se puede sostener. Y es difícil hacer noticia de esto porque, como dijo Moldaski, te acordás cuando te falta la salud, ¿viste? Marina. Figueroa, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Me quedé pensando en esto de los 20 años, ¿no? de crisis del sistema y puntualmente pensaba cuándo se agudizó o desde cuándo existe este atraso ostensible que ha reducido los márgenes de rentabilidad al punto de lo insostenible, de cuánto es este atraso en términos porcentuales y si es igual en relación a obras sociales, prepagas o lo que depende del Estado como IOMA, PAMI y lo que usted mencionaba. Qué pregunta, Marina. Es muy compleja, tiene muchas aristas, lo que acabas de mencionar, que es vos acabas de dar en el corazón de nuestra problemática. Todo lo que acabas de decir vos, en cada renglón tenemos para hablar 1 hora y Jorge nos va a matar. Yo tengo para decirte, las prepagas aumentan, no sé, que está muy en boca de todos, en todas las noticias, un porcentaje importante, con sus justificaciones, y trasladan a los prestadores el 85%. Explícamela por qué. Pero bueno, esos grupos concentrados tienen esa posibilidad. PAMI nos paga una cápita 9.500 pesos. El kilo de helado, creo que, depende de qué kilo quieras, es lo que nos paga PAMI para atender a un paciente durante 30 días. 9.500 pesos, Marina. IOMA no actualiza los precios, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, no actualiza los precios al ritmo de la inflación por todo lo que te conté antes. Sí. Cada obra social provincial hace lo mismo. OSECAC, obras sociales sindicales, grupos concentrados otra vez, ellos tienen su justificativo, la judicialización de los medicamentos, los grupos concentrados de los medicamentos, una fiesta en este sistema, se hacen una fiesta con nosotros, las obras sociales y nosotros, porque le sacan plata al sistema. Una droga que vale miles y miles de dólares con un recurso de amparo, la obra social está obligada a darla sin ningún tipo de estudio que lo habilite, y la obra social se da vuelta y me dice, no te puedo pagar, Gerardo, el aumento porque tal obra social, laboratorio me interpuso un recurso de amparo, o tal paciente, mejor dicho, no laboratorio, tal paciente me interpuso un recurso de amparo y me obliga a pagar, no sé, $500.000, no tengo para pagarte. Bueno, por todas estas cosas, esto es como una torre de Babel, Marina, una torre de Babel. Por todas estas cosas que te mencioné y que vos bien detectaste, es lo que nos pasa. Nosotros no tenemos la capacidad de resolver todos estos problemas. ¿Cómo me siento mañana con el señor Osde y le digo, che, no me puedes pagar menos de 1 kilo de helado? Y él me dice todas sus... Y bueno, por eso dije, si no hay precios de referencia o si no nos sentamos en una mesa, si no hay un árbitro que nos ayude a dirimir todas estas diferencias, es insostenible. Y mientras tanto van cerrando sanatorios. ¿Y se puede poner en puntos porcentuales este recupero que necesitan para recomponer rentabilidad? Tampoco sé si ese número es igual para obras sociales, prepagas y Estado, ¿no? Pero... Claro, por eso, viste, dijiste todo, y yo te tendría que responder por contrato, por obra social. Claro. Podríamos hacer... A mí la luz nos aumentó el 500%. La sangre nos aumentó el 500%. Bueno, me tengo que dar vuelta y decir, che, al PAMI le tengo que pedir tanto, al IOMA tanto, a OSECAC tanto, a OSDE tanto. O sea, tenemos distintos listados de precios, digamos, no es que hay un solo precio, no es que el sistema dice, vamos a pagar un solo precio a todos los prestadores, sino que vos vas cerrando contratos con cada financiador. ¿Cuáles son los que están más atrasados en eso? ¿Es lo mismo todos o tienen distintos niveles de atraso el Estado, provincial o nacional, las prepagas, las obras sociales? ¿Cuál es el nivel de atraso de cada uno de esos sectores? Qué buena pregunta también. Yo, como te dije, 20 años vista, venimos de una situación
tristísima. Te puedo hablar de 300%, 400%, 500%, depende el financiador. Generalmente, cuanto más grande es el financiador, cuanto más poder tiene, te atrasa más. ¿Por qué? Porque tiene más poder de negociación. Y acá no estamos hablando de una mercadería. Entonces ahí es donde a mí me pone loco esta situación, porque no me podés hablar de un valor de una consulta. Hay un médico detrás, hay un paciente. Acá no hay sensibilidad. No estamos hablando de una lata de tomate. Estamos hablando de darle la vida, de cuidar a una persona. No, debería ser un estudio mucho más serio, ¿viste? Yo creo que está la Superintendencia de Servicios de Salud, que es nuestro ente rector. Debería armar una mesa, y esto lo que acabas de plantear vos es lo que yo planteo todos los días en las distintas cámaras con las que interactuamos, que cómo puede ser que no nos sentemos en una gran mesa en la superintendencia para debatir esto que acabas de bien mencionar vos, y nosotros no tenemos esa respuesta. Mirá que tocamos todos los timbres habidos y por haber, todos. Nosotros queremos ser parte de la solución, tenemos posibilidad de ser parte de la solución porque atendemos al 70% de la población. No es que no estamos distraídos, nosotros somos protagonistas y queremos ser parte de la solución. Estamos con capacidad de serlo. Gracias, Gerardo, por la comunicación. Gerardo Figueroa, quien hablaba, presidente de la Cámara Argentina de Prestadores de Salud del Conurbano, de Capresco. Son las 11:05. Yo no sé si ya vamos a estar en condiciones de hacer el dúplex. Estamos por hacer un dúplex con Chiche Helblum. Chiche conduce Chiche 2024 en Crónica TV. ¿Cómo andas, Chiche? Muy bien. Primero, antes de hablar del juicio, quiero saber cómo está tu salud. Bien, viejo, bien, muy bien, todo bien. No estoy para correr los 100 metros con valla, pero estoy bien. Bueno, eso es importante. Jorge, contame, ¿ya está decidido entonces el juicio del presidente? Ayer estaba reunido con tus abogados. ¿Mañana te presentás en tribunales? Sí, lo van a presentar mañana. Va a estar mi mujer, Elba Marcovecchio, y Patricio Carballé, que es mi abogado histórico. Estuvieron ayer y están hoy trabajando en el tema, y se van a presentar 2 demandas, una civil y una penal. En el caso de la querella es por injurias, pues, y en el caso de la civil es por reparación. O sea que va por la dos vías, penal y civil. Exacto. ¿Sabes qué pasa, Chiche? Yo lo hablaba anoche en la tele también. A mí me parece una barbaridad que el presidente esté acusando al periodismo de ilícitos, porque en el fondo que te llamen ensobrado es acusarte de un ilícito, ¿no? Como si uno cobrara por determinadas notas o por determinadas gestiones. Y si yo no hago nada, lo estoy aceptando. Entonces yo estoy obligado a hacer algo. Porque si no, estoy diciéndole que sí. Y bueno, no le voy a decir que sí, porque es mentira y estoy en la obligación de hacer alguna cosa. Lo que pasa es que, digo, Javier Milei tomó por costumbre hablar de ensobrado, tanto los diputados como de los periodistas y todo, y como nadie le hizo una demanda, porque nunca fue específico, lo decían todas las entrevistas, todas las veces que lo entrevisté yo, siempre lo de los ensobrados, y con excepciones decía, bueno, me parece muy bien que alguien le ponga el freno, porque además fue directo a vos, no es que en este caso habló genérico, habló No, totalmente. Respecto al tema de la visita del embajador, de la presencia del embajador de Israel, que fue un comunicado de la Casa de Gobierno. Estaba el embajador de Israel en el comité de crisis. Para colmo fue un comunicado de la Casa de Gobierno. Cuando Milei hace el tuit, yo estaba en el aire, como ahora, y bueno, nosotros nos enteramos, yo dije lo del juicio, pero después nos enteramos de que había habido un tuit anterior, de la noche anterior, de la Casa de Gobierno, a donde ellos mismos hablaban de la presencia del embajador, sin especificar
qué tiempo había estado en la reunión. Se decía directamente, el embajador estuvo en la reunión. En la foto aparece con todo el comité de crisis, o sea que el informe fue ante todo el comité de crisis y después se fue, bueno, es una cosa que no lo especifican, dice que estuvo en la reunión del comité de crisis. O sea, vos repetiste lo que decía el mensaje del gobierno. En todo caso sí, pero aun cuando no hubiera sido así, ¿cuál es el problema de que yo hubiera dicho algo y me hubiera equivocado? O sea, vos no podés pensar que a tu alrededor hay un complot mundial, ¿me entendés? O sea, no es que uno todo lo que hace lo hace con un significado oculto. Yo creo que sobre eso el presidente se equivoca. Y vos me decís, bueno, esto pasó muchas veces antes. Es cierto, es que tendrían que haber anunciado un juicio mucho antes que yo. Pero bueno, está bien, nadie lo hizo antes, me toca a mí hacerlo ahora. Por ejemplo, lo de Fernández Díaz, yo no sé si llegó a la ofensa personal, pero cuando le trata de imbécil, y estamos hablando probablemente del escritor hoy más importante de la Argentina, además de un gran periodista, yo veo como un movimiento raro, ¿viste? Que nadie dice nada. Y lo de Fernando Díaz me pareció una calamidad. Sí, claro, claro que digo, lo fue. le contestó además muy civilizadamente, le contestó Fernández Díaz. La verdad que me sorprendió, pero bueno. No, bueno, pero está bien, a ver, está bien también mantener las formas en esto, porque si a vos te insultan, devolver un insulto no creo que sea la manera. Acá hay una cosa. Yo creo que acá hay una cosa. Nosotros, vos lo sabés, nos conocemos hace 40 años, 30 años, no sé. Nosotros laburamos en serio. Cuando decimos algo es porque lo podemos probar. No decimos cualquier cosa. Yo no dije, Milei se robó tal cosa, que él podría haberse sentido ofendido frente a una acusación totalmente infundada. Yo, en todo caso, he criticado a Milei. Ahora, cuando vos sos público, la crítica es algo intrínseco. Digamos, siempre puede pasar que te critiquen. Ahora, una cosa es que te critiquen y otra es que te adjudiquen un delito. Son dos cosas distintas. Para mí, en eso el presidente se equivoca. Y la impunidad no la tiene por ser presidente. Para colmo, vos sabés que yo no lo sabía. Ayer me contaban esto, que es que el presidente no tiene inmunidad frente a la justicia. No es como los legisladores, etcétera. O sea, el presidente puede ser condenado eventualmente por algo. No tiene fueros. Claro, no tiene fueros. No sé si lo pueden meter en cana, pero no tiene fueros. No tiene fueros. Tampoco yo quiero exagerar las cosas. Esto no es un delito grave ni nada. Yo lo que quiero, ayer Patricia Bullrich me decía en TN, yo voy a hablar con él para ver si lo desmiente. Bueno, si él lo desmiente, yo no tengo problema. Me olvido de este asunto. Yo lo que quiero es que lo desmienta o que en el caso de que lo siga sosteniendo, bueno, se defienda y un juez pueda decir si estuvo mal o no. Lo que pasa es que ya hay una cosa que instaló Javier Milei, que desgraciadamente pasó inadvertido, y es que hay sospechas sobre todo del periodismo, porque él siempre habla del periodismo ensobrado, con lo cual uno tiene dudas que cuando hay comentarios periodísticos o críticas o reflexiones, todos tienen un interés comercial. Cuando borró la pauta, entonces bueno, se acabó la pauta. Bueno, ok, se apagó la pauta. No quebró el periodismo argentino, siguió funcionando, pero le echa un manto de sospecha a todos. Esto es lo que molesta a veces de Javier, ¿entendés? Bueno, a mí por lo menos me molesta eso. Yo creo frente a eso que lo que... Acá cuando vino al programa, ¿viste? Cuando habla del sobrado, hace una sospecha generalizada. Bueno, claro, es que por eso te digo que cuando a vos te acusan de... Si vos acusás a alguien de algo, tenés que ser muy específico. Tenés que decir, bueno, mira, esto pasó en tal momento, de tal manera, al tipo le pagaron tanto, digamos, no podés decir generalizando, ensobrado, como si eso valiera para todos, porque realmente, primero, no es así,
y después se termina mezclando todo, es una bolsa de gatos. Es obvio que el periodismo es igual de corrupto que es la política y que es cualquier otra profesión, porque Argentina es un país a donde la tolerancia a la corrupción es muy grande. Ahora, no somos todos lo mismo, no somos todos lo mismo, y el presidente eso lo tiene que entender. Yo creo que a esta altura, incluso en sus propios argumentos, el tema de la casta quedó siendo una especie de excusa de marketing, porque él mismo también se mezcló con la casta. Y entonces nosotros podríamos decir desde nuestro lado, ensobrado a la gente de La Libertad Avanza. Y no, nadie dice eso, porque uno no puede decir eso a menos que tenga pruebas. Entonces, ayer Patricia decía, bueno, pero él es así. Justificar a alguien porque es así es como si fuera un nene de 4 años, que lo tenemos que justificar. Me parece que en eso él se equivoca y haría bien en cambiar, porque pasaron solo 4 meses de gobierno. Imagínate en 2 años esto cómo puede estar. Puede complicarse bastante. Seguramente. Yo te pregunto a vos, ¿se está complicando o está avanzando bien? Digo, en líneas generales, vos sos un periodista que está en el registro permanente de todo lo que pasa. Mira, yo creo que desde el punto de vista económico se está empezando a ordenar. Me parece importante que se ordene. Me parecería más importante que muchos de los anuncios que hacen terminaran en algo. Muchos anuncios hasta ahora quedaron en anuncios. Por ejemplo, Telam, por ejemplo, el INADI, digamos, la gente sigue estando ahí. Esa es gente que me imagino que va a ir a juicio. Sería bueno que el gobierno informara cuánto le va a costar al Estado, cuánto le van a costar esas decisiones. Obviamente sobra gente en el Estado. Obviamente hay que terminar con el tema del déficit. Desde ese punto de vista me parece importante lo que el gobierno está haciendo. Yo creo por cómo viene que este año va a ser complicado y estos próximos meses más, con el tema de los aumentos de los servicios, etcétera. Creo que el año que viene también va a ser complicado, que no va a ser que todo cambie de un momento para otro. Y sinceramente espero que les vaya bien. La gente tiene esperanza en el gobierno porque... Que le vaya bien. Todos queremos que le vaya bien. Ahora, yo digo una cosa, conociendo un poco, lo conozco bastante poco, Milei, pero lo conozco algo, pues he tenido muchas entrevistas con él y él ha hablado incluso fuera de cámara muchas veces. ¿Sabes qué pasa? Hay una característica del presidente que es una curiosidad sin duda, que cuando vos le planteás graves encrucijadas, graves problemas o tensiones terribles, él no se deprime, él goza con eso. Ojo, Milei disfruta con los enfrentamientos, ¿eh? No vayas a creer que le preocupa, no está preocupado si mañana le va a venir una demanda de la nata o si le va a venir... No, él disfruta con eso, ¿eh? Se siente como reconfortado en la batalla. Es una característica que tiene él, me lo ha confesado. Él dobla la apuesta todo el tiempo. Él dobla la apuesta todo el tiempo, sí, claro. Exactamente, por eso Cristina dice que le gusta a Milei porque redobla la apuesta. Y tiene las mismas características. Bueno, en ese punto se parecen bastante. Sí. A pesar de que son cosas distintas desde el punto de vista moral, etcétera, es obvio, ¿no? No es lo mismo Cristina que Milei, para nada. Pero desde el punto de vista de la personalidad, en ese punto se parecen. Son tipos que cuando están arrinconados doblan la apuesta. Totalmente, no, pero además de doblar la apuesta, te digo, tiene como cierto goce personal. Le divierte estar en el conflicto. Pero bueno, son características, ¿viste? ¿Qué sé yo? De personalidad. A mí me parece que él goza con eso. A mí me parece que el presidente tiene que ser presidente, ¿me entendés?
no tiene que hablar como un panelista, no tiene que hablar como si estuviera en Twitter, tiene que ser presidente. Los presidentes no andan insultando por ahí, no andan adjudicándole a las personas determinados delitos, simplemente son presidentes, son tipos con postura. Ayer vos mencionaste una cosa que yo se lo dije a Milei hace un mes y pico, no sé. Le dije, vos todavía no asumiste que sos presidente. Bueno, mira, coincidimos. Tiene una majestad especial a la cual, digamos, qué sé yo, un gente dice, tu amigo Milei, yo no soy amigo, jamás sería amigo de un presidente. Pero lo que digo es, él todavía no asumió la majestad del cargo, y vos tenés que asumir la majestad del cargo. A mí cuando va como de visita a la fábrica de Elon Musk, nada más para ver el Tesla y contarse que es rico, no me pareció que un presidente lo tenga que hacer, a menos que vaya a cerrar un convenio para que vienen a fabricar un millón de Tesla acá en la Argentina. Claro. Es raro, ¿viste? Hay un manejo extraño de Milei con ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Todavía, lo que vos decís, no asumió su condición de presidente. No asumió su condición de presidente, y yo creo que estas cosas de las cuales estamos hablando tienen, entre otras cosas, que ver con eso, con que él sigue siendo un espontáneo de Twitter, un panelista de los programas de la tarde, y aparte presidente, ¿me entendés? Y son mezclas que me parece que no convienen, que no le sirven a él y que no nos sirven a nosotros como ciudadanos, quiero decir. Vos estabas hablando de medidas adecuadas en lo económico. Hay un tema que, por ejemplo, me parece como de lo más grave que tiene en estos momentos pendiente Argentina, es el tema de los jubilados. Hay un dato del INDEC, absolutamente para mí falso, no sé de dónde salen, de qué ecuaciones salen, de que los jubilados son los menos indigentes de la Argentina. Y los jubilados son indigentes, 5 millones de jubilados son indigentes, prácticamente, por el nivel de ingresos que tienen, por cómo tienen que vivir, por la cantidad de gastos que tienen. Y es raro eso, es como que el presidente no lo puede reconocer. Eso, los jubilados son una tragedia. ¿Sabés qué pasa con eso, Chiche? Eso es esas pavadas que tiene la estadística. En términos estadísticos eso es cierto. Lo que pasa es que la estadística muchas veces falsea la realidad. Algo que es cierto en la estadística no es cierto en la vida, ¿me entendés? No tiene condenato. Vos ves como los jubilados lo que pueden acceder a un remedio, en vez de tomar uno cada 12 horas, toman uno por día. Van como estirando la medicación. No sé si el efecto es el mismo, lo hablan con los médicos, pero realmente es una situación dramática. Obvio que, o sea, ¿quién puede discutir que los jubilados están mal? O sea, no, los jubilados no tienen hoy ni siquiera los ingresos mínimos que tendría que tener una persona pobre. Están por debajo del nivel de pobreza. Ahora, para la estadística, esto no, claro, pero para la estadística no es así. Lo que pasa es que, bueno, no sé si tiene sentido seguir hablando de la estadística en algunos casos. Realmente me parece que no. En este caso no. No. Porque vos realmente tenés a los jubilados debajo de la línea de pobreza y debajo de la línea de indigencia. Hay una cosa que dijo Milei, lo dijo hace 4 meses al Wall Street Journal, le dijo, la Argentina va a mejorar en 2 años, pero la gente no aguanta 1. Yo una vez le pregunté qué pasa en el otro año, porque en realidad hay un año de desfasaje entre la idea que tiene, porque antes hablaba de 35 años, después habló de 10, de 15, qué sé yo. Ahora dice que los resultados de este ajuste se van a ver en 2 años, pero que la gente tiene un nivel de soporta 1 año. Ahora, ¿vos crees que va a haber convulsiones? ¿Vos crees que puede haber reacciones de eso? Mira, yo creo que no hay como una fórmula del estallido social. O sea, un estallido social puede suceder en cualquier circunstancia. Lo hemos visto, Chiche, a lo largo de los últimos 30 años. De golpe no pasa nada y de golpe, no sé, matan a una nenita en el conurbano y se pudre todo. Y la gente sale a la calle y rompen todo. O sea, no hay
no hay una lógica de eso. Es muy difícil de prever. Yo, por supuesto, espero que no pase nada. El gobierno está repartiendo en los sectores de más abajo de la sociedad una cantidad de plata X que más o menos podría servir para contener, pero en realidad nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo puede o no pasar alguna cosa. El problema, yo creo, hoy creo que vas a coincidir conmigo, el problema es la clase media. Lo que definió Caputo como la guerra a la clase media es absolutamente cierto. El gobierno declaró la guerra a la clase media. Para la clase más baja están los apoyos circunstanciales, suben la tarjeta alimentar, suben los planes de AUH, está la ayuda escolar que finalmente salió. Yo lo estuve discutiendo con Milei un día, le dije, no salió nada todavía del voucher. Sale el voucher, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a ayudar. Digo, me parece que más abajo está como más protegido. El tema es que tenés una clase media, que es la fortaleza de la Argentina, totalmente bajo fuego. La clase media viene deteriorándose ya no desde este gobierno, sino desde antes. Digamos, yo creo que desde el menemismo para acá, la clase media se fue deteriorando cada vez más. En los últimos años es todavía peor, ¿no? Yo creo que es muy complicado el tema de la clase media en Argentina. Hoy el acceso a la educación, cosas que durante años fueron características de la clase media, está muy condicionado. Yo no veo mucho futuro en la clase media, desgraciadamente. Es que los niveles para ser clase media hoy, da vergüenza decirlos en público, pero hoy para ser clase media necesitas 2,5 millones de pesos arriba, ¿eh? ¿Y cuánta gente gana dos palos? ¿Cuánta gente? Por lo menos lo consume la clase media, que sea tener acceso a un bien cultural, comprar un libro, ir al cine, eso no puede hacer. ¿Y cuánta gente gana? ¿Cuánta gente gana dos palos? Delirante para lo que la gente habla. Pero realmente hoy necesitas entre 2 y 3 millones de pesos para ser clase media. Eso, el INDEC te dice que necesitas 1.200.000 o algo por el estilo. No son clase media con eso, son clase media baja. Sí, claro. Yo ya te digo, con respecto al tema de los ingresos y los precios, perdí completamente el norte. Yo ya te digo sinceramente, no tengo idea de lo que cuesta nada. Vos agarrás, no sé, una lata de duraznos y me decís, cuesta 1.000 o 15.000. Me da, o sea, no lo sé, me da igual, no lo entiendo, ¿me entendés? Es como que no tengo idea. Eso es producto de la inflación. Eso es inflación. Es que no tenés precio, porque además es cierto que en un lugar puede costar una cosa y en otro debe costar otro precio. Pero lo que te digo es lo siguiente. Eso que vos sentís, yo estoy más alerta con los precios. A mí me divierte el tema precios. Es un tema que me interesa. Y te digo sinceramente que es muy difícil alcanzar los consumos de la clase media. Muy difícil. Sí, claro. En temas sencillos, que digo, desde la carne hasta las salidas semanales o quincenales o llevar a los chicos a un espectáculo. Son precios absolutamente prohibitivos para la clase media. Mira, entre eso y el tema de los billetes de 1.000, que tenés que salir con una carretilla cada vez que vas a comer. Ahora van a salir los de 10.000, lo cual te va a hacer más pobre rápido. Sí, está bien, pero es un delirio. Vos me entendés que es un delirio total. O sea, te digo, sin ir a lugares caros, yendo a lugares comunes, tenés que salir con una carretilla. En serio, es una locura total. Chiche, no, te quería dar un abrazo y despedir, porque yo tengo que seguir con el programa este que hacemos. Jorge, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido. Sé que ahora tenés informativo. ¿Sigue el informativo de las 6:30? Sigue el informativo. ¡Qué grande, Chiche! Me acuerdo, hay que contarle a la gente la imagen de Chiche, que recibía en su programa comida de todo tipo, y estaba él como si fuera un marajá, sentado frente a una medialuna inmensa de madera de la mesa, y había, ponele,
milanesa, flan, todo mezclado, panqueques, torta de no sé qué, y Chiche iba comiendo un cachito de cada uno. Un grande Chiche. Eran épocas prósperas, Jorge. Eran épocas prósperas. Mandaban cosas permanentemente, eran prosperidad diferentes. Nos mandaban de todo, tenés razón. Che, me encanta. Pero pasábamos bien en el pase. Claro que sí. Me encanta hablar con vos, Jorge, Chiche. te agradezco mucho, te agradezco a la gente de Mitre, la gentileza. Hemos hecho este duplex, te mando un abrazo fuerte, celebro por tu salud. Y bueno, y estaremos alerta a ver qué pasa mañana en tribunales, si se presenta Dale. o no. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Chiche Heiblon, señores, en un duplex con Crónica TV. Chiche conduce Chiche 2024 de lunes a viernes de 11 a 13. Son las 11:32. Se adelantó la discusión por la herencia de Cristina. Así es. ¿Cuánta guita es? Un montón. Sí, bocha. ¿Usted cree que estamos en 2024? Sí, estamos. Error. Esto es 2025, la nata. ¿ya? Sí, estamos en 2025 porque básicamente lo que está atravesando el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero eso tiene, por supuesto, una implicancia a nivel nacional, es la sucesión de Cristina Kirchner. Hace un par de semanas, hasta el propio Milei en una entrevista dijo, ya está, Cristina ya está, y su heredero es Axel Kicillof. Obviamente lo hizo planteando un poco quién es su rival desde el punto de vista ideológico y dejando fuera de la cancha a Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana en un acto en San Vicente? Andrés Larroque, que hace ya prácticamente un año que está alejado de la Cámpora, de hecho dejó formalmente su cargo, después la Cámpora renovó autoridades, es una de las personas que más defiende, es su funcionario, pero además del punto de vista político, defiende a Axel Kicillof. En un encuentro, el fin de semana, hizo una declaración que sonó un tanto extraña, parecía un poco rebuscada, pero si uno realmente busca los extractos y analiza lo que quiso decir, es un cuestionamiento que es finito al límite, porque le voy a leer textual. Dijo, hablando de Kicillof, cualquier compañero que ose murmurar, conspirar, sembrar cuestionamientos extraños, en una joda rara está y no juega a favor del peronismo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Máximo Kirchner y a la Cámpora. ¿Qué es la conducción de Cristina Kirchner? Se pregunta a Larroque, no es que se pregunta, no sé, un radical, alguien del PRO, libertario. ¿Qué es la conducción de Cristina Kirchner? ¿Que 3 niatos te manden mensajes por WhatsApp? O sea, está haciendo una crítica muy fuerte. Yo digo, ¿quiénes son los 3 niatos? Porque ahí ya el dato, tengo que buscar los nombres, sí. ¿Quiénes son? Bien, básicamente, ¿y por qué digo que la crítica es a Máximo Kirchner? Porque Máximo Kirchner está teniendo, siempre contamos que había una rivalidad ahí entre Kicillof y Máximo Kirchner, que era digna más de un psicoanalista que de otra cosa. Pero lo que está pasando es que hay un cuestionamiento en reuniones políticas de Máximo Kirchner hacia Axel Kicillof. No tanto en obstaculizar la gestión, porque hay muchos funcionarios que responden a Máximo Kirchner y están en el gabinete de Kicillof, sino más bien en lo político, en tratar de todo el tiempo decir, ojo que acá el jefe de la provincia soy yo, el jefe político. Los 3 niatos son las 3 personas con las que se maneja Máximo Kirchner, que son bastante desconocidos a nivel nacional, pero son los que mandan mensajes en su nombre, que son Martín Rodríguez, que era, si yo les cuento esta historia quizás lo recuerden, era el segundo del PAMI, que en su momento se fue de viaje con Luana Volnovich en un verano al Caribe, que salieron las fotos y que el 1 y el 2 del PAMI estaban de vacaciones justamente, y estaba el organismo acéfalo. Es de Hurlingham y es una de las personas más cercanas a Máximo Kirchner. El otro niato, según Larroque, es Franco Tignanelli, que es de La Matanza, tuvo mucha influencia en el armado de listas de las que todos salieron mal. ¿Se acuerdan lo que fue el armado de las listas para la candidatura de Sergio Massa? Todos los que iban abajo, bueno, era una ambulancia de heridos por cómo se terminó conformando esa lista. Y el tercer niato es Emanuel López Santalla, que es legislador en la provincia de Buenos Aires, Tignanelli también es legislador, y es de Avellaneda. No solo fue Larroque, después de Larroque siguió una andanada de declaraciones de otros dirigentes que uno, la verdad es que escucha los nombres y no son cristinistas y se están peleando con
insisto, por ahora es la discusión con Máximo Kirchner, pero hay un límite muy finito, porque Cristina Kirchner, todo lo que hace hoy en política, que es poco porque está completamente replegada, es para su hijo. De hecho, algunos dicen que Cristina ya no es más la jefa del kirchnerismo, es la jefa de la cámpora. Mario Seco, cristinista hasta la médula, intendente de Ensenada. Los que rodean a Cristina Kirchner terminan haciendo pelotudeces. Como estamos con la mirada puesta tan en otro lado, en lo cotidiano, quizás la interna de los libertarios y demás, esto está pasando en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Hugo Yasky, también súper cristinista, de la CTA, diputado, hay que dejar de mandar señales que hay que descifrar como si fueran códigos secretos. Todas estas críticas son hacia la conducción de Máximo Kirchner, que lo que hizo fue mandar a Mariano Recalde a responder, porque claro, había que haber un contraargumento de toda esta situación que se estaba dando en las últimas horas, y también están respondiendo con cosas raras. La verdad es que me hacen acordar un poco a Reutemann en su momento, porque lo que dijo Mariano Recalde es: el que cuestiona a Cristina en algo raro anda. ¿Qué es eso? Es genial la Sigue frase. siendo críptico. La verdad es que es una novela increíble que está ocurriendo ahora. Sí, sí lo que va a tener una implicancia es cuando empiecen a alinearse intendentes y gobernadores, en el caso de los intendentes, porque ahí ya uno lo que ve es una cuestión territorial de cada uno de los jefes de distrito, que es lo que está haciendo. Yo hice una pequeña listita porque estoy tomando nota. ¿Quién está hoy muy abiertamente con Axel Kicillof bancándolo? Ferraresi, Avellaneda, Musi, Espinosa, La Matanza, Watson, de Florencio Varela, Descalzo, entre otros. Es decir, los más importantes. Bueno, la renovación La está, renovación, me encantó. entre comillas, bueno, Otermin, que es Insaurral, está con Máximo Kirchner, que son los jóvenes. O sea, los jóvenes están con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, y digamos los viejos, que son los intendentes que hay ahora, obviamente, están bancando a Axel Kicillof. Cierro con esto: 27 de abril, homenaje por la elección en la que ganó perdiendo Néstor Kirchner, porque perdió con Menem, pero terminó siendo presidente, en Avellaneda. Convocan un homenaje a Néstor Kirchner, organiza Ferraresi, anuncian como orador a Axel Kicillof. A quienes no invitaron, y esto si sigue así, al menos hasta ahora era así, va a armar ruido, no invitaron ni a Máximo Kirchner ni a Cristina Kirchner al homenaje de Néstor Kirchner. ¿Los nietos van? Los nietos no van. Tampoco. Bufflet. Bueno, hay mucho revuelo y mucha expectativa por qué va a pasar con la justicia o el enfrentamiento entre el gobierno y las prepagas. Ayer hubo una reunión hasta altas horas de la madrugada, diría, o de la noche, del sector, tratando de definir una posición común para acercarle al gobierno, planteando bajas fuertes de los aumentos en los próximos meses, pero la situación real que tienen es que el gobierno no está dispuesto a recibirlos, así que cualquier instancia de negociación se frustra en ese sentido. Hay varias versiones sobre qué medidas va a tomar el gobierno. El gobierno está estudiando, por un lado, una denuncia en la justicia por la Superintendencia de Salud, que tiene que ver con cómo se dieron hasta acá los aumentos y el abuso de posición dominante. Sin embargo, ahí hay algunas voces adentro del propio gobierno que consultamos que no están tan de acuerdo con la sostenibilidad de esa denuncia. Lo que sí hay bastante consenso y fuentes oficiales que lo validan es que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podría tomar alguna medida esta semana. ¿De qué se habla? De una cautelar. Ahora, ¿qué implicancia tiene? Nadie lo tiene del todo claro, porque hay voces más políticas que hablan de retrotraer los aumentos a diciembre, lo cual... A diciembre, wow. Lo cual sería un desorden un poco absoluto, porque ¿qué haces con lo que se aumentó a los... O sea, también le retrotraes el aumento a los médicos, a los prestadores y demás. Y hay otros que hablan de frenar los aumentos anunciados para aplicar hacia adelante, ¿no? Que serían los aumentos del mes de mayo. Lo cierto es, ahí es que está el diálogo completamente cortado y hay una tensión enorme.
Un poco con una lógica aleccionadora de sectores, ¿no? No son las prepagas el único sector que aumentó 100% en 3 meses o en 4 meses y que tiene pocos actores en el mercado. Las petroleras tienen menos y aumentaron más, el azúcar tiene menos y aumentó más. Sin embargo, me parece que esto le golpea el bolsillo de la clase media y Caputo lo ve como una herramienta política, mucho más que el tema técnico de cuál es la situación final del asunto. Caputo está obsesionado con el número de inflación de abril, primero, y que se repita en mayo, porque cree que puede tener una inflación de un dígito en abril, que es bastante más anticipado de lo que él mismo creía en diciembre. Una de las cosas en las que se apoya es cómo vienen los precios en supermercados, y los datos oficiales le dan que los últimos datos oficiales que recibió el ministro de Economía dicen que la inflación está en supermercados subiendo 0,02% por día. Quiere decir que hay muy pocos precios moviéndose dentro del supermercado todos los días. Los primeros 10 días de abril el aumento fue del 1,6%. Mientras que en marzo ese aumento había sido en el mismo periodo del 4,7%. Está un tercio de lo que venía en marzo dentro del supermercado y en febrero estaba arriba del 5%. Y en 30 días en supermercados está en el 7,9%, está abajo del 8% dentro del súper, cuando en febrero estaba, cuando en marzo estaba en 13%, y en febrero estaba en 21%. Claro que los supermercados, ojo, ¿no? Los supermercados representan un 30-40% del consumo, pero es cierto que son una referencia de la desaceleración y hemos visto todos estos días como varias marcas grandes, cadenas y demás anuncian o congelamientos o bajas de precios, marcas emblemáticas, básicamente respondiendo al dólar planchado, por un lado, eso es cierto, digamos, cambió una ecuación de costos, pero también a la caída fuertísima del consumo y a la actividad económica. Vos ayer decías que yo creo que este gobierno, que al gobierno las cosas le van a salir bien, y el punto es que yo creo que el capítulo financiero funcionó. El gobierno dijo, yo cierro la canilla de la emisión monetaria, cierro la canilla del gasto público y ordeno el paquete fiscal, o aunque sea brutalmente, aunque lo haga brutalmente, y eso y la inflación va a responder a eso, y eso pasó. Es cierto que hay en algunos capítulos lo que el gobierno dice un colapso de la inflación. Ahora, el desafío hacia adelante es que ese colapso de la inflación que viene con una recesión fuerte tenga una recesión corta. Y eso es lo que todavía está por verse. Los números de marzo, que son de lo que tenemos todos los números, buena parte de los números ya disponibles, son impresionantes en términos de caídas. Porque, fíjate, la recaudación del IVA tiene una caída real de más del 18%. La recaudación del impuesto al cheque, también completamente vinculado a la actividad, una caída del 11%. Patentamiento de motos, 43% abajo. Ahí opera un poco el feriado largo y unos días que no funcionó el registro automotor, pero 43% de caída. Patentamiento de autos, 36% de caída. Producción de autos, eso ya no tiene que ver con el registro automotor o los feriados, sino que tiene que ver con la producción concreta. Tiene una caída de casi el 30% en marzo. El índice Construya, que agrupa a todos los rubros de la construcción, en marzo tiene una caída del 40%. El despacho de cemento, 43%, más afectado específicamente por la obra pública, cae por encima del resto de los índices de la construcción o del promedio de la construcción. La venta minorista, más del 12% de caída en marzo, y los préstamos al sector privado, caída del 24% en marzo. ¿Por qué destaco al final el tema de los préstamos al sector privado? Porque básicamente el modelo de Caputo cierra con una recuperación económica que va a depender de que se active el crédito. Ojo que los bancos te dicen eso, ¿eh? Si la inflación empieza a parecerse, no
que esté anual, para atrás, pero mirando para adelante a una inflación más parecida a el 60% o el 50% anual, el crédito se va a empezar a activar. Primero para las empresas y después para las personas. Pero el crédito... Pero eso este año ya sabemos que no va a ser así. Eso en el cortísimo plazo no debería ser, pero primero lo empujarán los bancos públicos, después lo empujarán los bancos más grandes que quieren ir a esa competencia. Hoy el crédito en Argentina es el 5% del PBI. Está en el piso histórico y es un décimo de lo que tiene un país promedio de la región, sí. y un 1% de lo que es Brasil o Chile. Ahora, en ese escenario, esa reactivación depende de que aparezca crédito, pero también de que la gente tenga negocio e interés en tomarlo para hacer algo, ¿no? Así que me parece que la inflación tenemos que dejar de mirarla como el desafío del gobierno. El desafío del gobierno de acá en adelante es la recuperación de la actividad económica. El gobierno anunció... Sí, que por recomendación del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, el presidente dejará de usar vuelos comerciales por cuestiones de seguridad, es lo que acaban de decir oficialmente. Un rato antes, Bullrich había dicho hay que cuidar al presidente. En este viaje último que hizo, que canceló la visita a Dinamarca cuando estaba en Miami, en Estados Unidos, a partir del ataque de Irán a Israel, había un tema que por supuesto entraron en alerta y que la seguridad que tenía Milei, la custodia, era mínima en ese momento, y desde entonces fue que hicieron más hincapié en esta cuestión, que bueno, era todo un gesto para Milei viajar en vuelo de línea, que lo hacía un poco cercano o fuera de la casta. Se acaba esa situación, duró, dice el gobierno, sí, ¿no? 4 meses. Poquito. Bueno. Por seguridad. 11:59. Anda a laburar, dale. Bueno, en la UCA, esto es en Alicia Moró de Justo al 1300, hay una sala que realmente funciona muy bien y cada tanto se mandan retrospectivas o grandes muestras de artistas. Hace poco estuve ahí viendo la de Fermín Eguía y es bárbaro porque en realidad que los católicos o que la Iglesia Católica vuelva a juntarse con las artes como hacía en la época de los Borgia y demás, viene bien, ¿no? Porque hacía tiempo que se ponían del otro lado. ¿Te acordás que con Ferrari y todo eso? Sí, claro. Y ya el hecho de que hayan expuesto a Fermín Eguía, que es un bicharraco medio complicado para exponerlo, lo pusieron y estuvo muy buena la muestra. Y ahora están una pareja que vos conocés bien, Maggie de Königsberg y Duilio Perry. Muy buenos los dos. Ellos viven hace muchísimos años como pareja y en este caso han hecho una muestra en conjunto y algunos de los cuadros los hicieron juntos. Ah, mirá vos. Vamos a ir mirando. Los primeros 3 son de Maggie, ¿no? Ella tiene un lindo manejo del color, es una pintura un poco descarnada, porque no son colores muy trabajados, sino que se mete el color firme, y al final del camino los está manejando muy bien. Este cuadro tiene un manejo de colores perfecto, con colores, digamos, no muy mezclados, digamos, ¿no? Acá es un poco, sí, el cuadro está más mezclado, pero vos fijate el ritmo que tiene, cómo se mueve el cielo, cómo se mueve el viento, es decir, pareciera que uno está presente viendo cómo se mueve todo, ¿no? Eso realmente está bueno. Esto es más de lo que nosotros conocíamos de Maggie, que son como unas flores adelante con los colores violetas que ella usa mucho mezclado con los verdes, y la verdad que son muy lindos. Los 3 cuadros de Maggie me gustan muchísimo. Después vienen los de Pierri, acá es un par de batallas, ¿no? El número 4 y el número 5 son batallas. El número 6 tiene que ver con esas cosas que hizo en los 70, en los 80, que esos mosquitos enormes, ¿no? Acá es una obra más moderna. Son obras grandes hechas al acrílico, las 3. Y acá viene lo interesante. Fíjense, esta obra está hecha, la número 7, está hecha por Maggie y por Duilio al mismo tiempo. Y ahí se ven... Vos fíjate que el paisaje del fondo es de Maggie. Es de Maggie sin lugar a dudas. Y adelante tenés la construcción de Duilio, y me parece que los de los costados, los cuadritos chiquititos, deben ser de Maggie también, ¿no? Por el color. Pero vos fíjate cómo hicieron una cosa que es muy difícil hacer, ¿no? Es decir, pintar entre dos, no perder cada uno su estilo, porque no es lo mismo pintar la misma pieza, la misma cosa juntos, sino pintarlo en el sentido de que
siguen siendo un pedazo Smaggy y otro cual, y se integran perfectamente, ¿no? Muy bueno. Acá otro tanto. Aquí tenés el paisaje que atrás más con Maggie, la figura de adelante son figuras obviamente de Duilio, y acá tenés otra mezcla donde está en el medio del pasaje de Maggie aparece un personaje de los de Duilio. Esto, volvemos a repetir, la muestra la organizó Eduardo Estupía y Cecilia Cabanach. Eduardo Estupía va como curador, y Cecilia Cabanach es la que maneja el lugar en la UCA, que realmente está muy bueno. Esto es Alicia Moró de Justo 1300. Después, por último, una muestra muy buena en Calcaterra. Calcaterra es Pagano 2649, de dos grandes artistas argentinos. Uno es Nicolás García Uriburu, el otro es Luis Benedit. La obra de García Uriburu es una obra realmente importante, es uno de los artistas más importantes de la Argentina. Es un tipo que, amigo de Warhol, de Boyce, de Dalí, amigo de Leonor Fini. Estamos hablando de personajes muy importantes. Iris Clerc, que era la primera galerista, él fue para París con el premio Braque, y terminó viviendo en París un tiempo largo. Ahí hizo unas cuantas muestras, conoció a toda esta gente. Inclusive en su momento, cuando él pintó, así como pintó las aguas de Venecia, cuidando, él se encargó de explicarlo en la última entrevista que le hicimos, cuidando la ecología, estaba muy preocupado, cosa que los que hacían land art en aquella época no se cuidaban mucho de la ecología. Lo fue a ver a Boyce y le pidió que lo ayude a hacer lo mismo en el ring. Hizo en el ring y lo hizo con Boyce. Entonces acá tenemos un par de obras para ver. Ahí lo tenemos, la coloración de Palais Charlotte en Francia, en París. Después tenés una imagen del Cabanach, muy lindo. Él tiene varias, Plaza San Martín y esas imágenes que son ya posteriores. Acá tenés la vaca, él hacía vacas, en las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, una obra muy anterior a la destrucción de las obras. Y abajo empezamos ya con Benedit, el número 13, que es un pajarito. Benedit de alguna manera toma a veces las ideas de estos naturalistas que pintaban pajaritos o que pintaban plantas, y lo hace a su manera. Era muy buen acuarelista, Luis. Acá tenés otra obra que es una especie de laberinto, y por último un mosquito de Luis Benedit. Esto lo pueden ver entonces en Calcaterra, en José León Pagano 2649, que ya se inaugura esta noche. Atención Belgrano R, señores, el jueves 18 a las 7 de la tarde, Ricardo López invita a Maut Galería a la presentación de la muestra de Adolfo Nigro, Cielos de Abril. 25 obras de Nigro en Maut Galería. Acordate, jueves 18 a las 7 de la tarde en Superi 1426, aquí en Cava. Rolo, empieza hoy el juicio contra los 9 médicos sospechados por la muerte del hermano de Mariano Con. Así es, Jorge, el otro día lo entrevistábamos aquí a Mariano. Quería contarte un poco de qué va el juicio para que la gente lo tenga claro, porque realmente es una historia muy compleja, muy embrollada, no por culpa obviamente de Mariano Con ni de su familia, sino por todas las vueltas que hay alrededor de la investigación y sobre todo de lo que ocurrió en junio de 2015, que es cuando empieza esta historia. Fíjate, Jorge, ya son casi 9 años. Para quien no haya escuchado el otro día la entrevista, Mariano Con es realizador famosísimo, ha hecho varias series y películas muy exitosas, varias de ellas junto a Gastón Duprat, es de la dupla Con-Duprat, recontra conocido por todos los argentinos. Mariano Con tenía un hermano que se llamaba Alejandro, con el cual era muy pegado. De hecho, Alejandro era muy creativo, lo había asistido en la dirección artística de algunos de sus emprendimientos audiovisuales. También había dedicado Alejandro parte de su vida a la ilustración de libros y de otras cosas. La verdad que era un joven lleno de inquietudes, que tuvo una desgracia que todavía no se puede entender. El 27 de junio de 2015, cuando tenía 35 años, Alejandro Con agarró su moto, salió de su casa para ir a jugar al fútbol con sus amigos en la zona de San Isidro. En un momento, cuando iba por Martínez con la moto, según la reconstrucción que se hizo tiempo después, Alejandro empezó a sentirse mal,
paró su moto, la frenó, incluso, y es importante este detalle, la dejó apoyada con el pie de la moto. No es que la moto apareció tirada, sino que él detuvo su moto en una avenida de doble mano, la puso en el cantero central y se sentó. Se descompuso, vomitó y luego se quedó ahí tratando de recomponerse. Hasta que apareció un auto en el que iban una mujer con su hija, una mujer que anda en moto y que quizás por eso, bueno, eso es un poco lo que ella cuenta, cuando vio la moto y a un joven parado al lado de la moto, se sintió identificada con la situación, frenó. Esta mujer y su hija hablaron con Alejandro Con. Alejandro les contó que es diabético, que se sentía mal, que no sabía qué le estaba pasando, que necesitaba ayuda. Entonces, estas mujeres lo que hicieron es lo que haría cualquiera de nosotros, llamar a una ambulancia del sistema público. Estaban en San Isidro. Llega la ambulancia, lo suben a la ambulancia. Una de estas mujeres, la hija, la acompaña a Alejandro en la ambulancia, va charlando con él en la ambulancia. Él decía que se sentía mal, que se sentía como descompuesta, y lo llevan al Hospital Municipal de San Isidro, al Hospital Melchor Pose. Ahí, según la reconstrucción que se ha hecho, Alejandro entra caminando, acompañado por esta joven, va hasta el sector de guardia, cuenta lo que le había pasado. Ahí le hacen una serie de 15 preguntas, Jorge, que son 15 preguntas de rigor, que están tabuladas, que le hacen a cualquier persona que llega sintiéndose mal de la vía pública, ¿viste? Preguntas que tienen que ver con cómo te llamas, dónde vivís, cómo se llaman tus padres. Bueno, Alejandro respondió todo esto. Lo acostaron en una camilla porque él se sentía mal. Él contó que era diabético en ese momento. No hicieron nada con esta situación tampoco, o sea, no atendieron la posible vinculación de su sentirse mal con su diabetes, no le pasaron suero, tampoco le dieron nada que pudiera ayudarlo en esta situación. Alejandro le dijo a esta acompañante que quería hablar con su familia, que quería avisarle, le dio la clave del celular para que se lo desbloqueara, se lo dio, habló con su mamá. Alejandro le dijo: quédate tranquila, que me siento mal, estoy en el hospital, pero me están atendiendo. La familia de Alejandro llega al hospital con él todavía consciente. Alejandro se quejaba de un dolor fuerte en el cuello. Esto se lo dijo a su papá, le dijo: me duele el cuello, le dieron una almohada. En un momento se descompensó del todo, empezó a sentirse muy mal y recién ahí, después de estar un par de horas en esta camilla en la guardia, lo meten al shock room y ahí ya la familia deja de tener contacto con lo que le ocurría a Alejandro. Se preocupan mucho, llega obviamente también Mariano Con al hospital. Estaban muy preocupados porque no tenían un diagnóstico, no sabían qué le pasaba al joven, cuál era el cuadro real de situación, si estaba mal por la diabetes, si había sufrido un golpe. Nadie les explicaba del todo. Empieza a pasar el tiempo. Mariano Con se preocupa tanto que llama a amigos de él, médicos, que van al lugar porque entiende que un médico quizás iba a recibir una explicación un poco más concreta de lo que le pasaba a su hermano. Cuando llegan los amigos médicos de Mariano Con, se encuentran con que Alejandro ya no estaba consciente y tenía una traqueotomía mal hecha, o sea, tenía un orificio en el cuello. A partir de ahí ya, Jorge, todo lo que ocurre es absolutamente inexplicable. Empieza a deteriorarse notablemente el estado de salud de Alejandro, que no recobra la conciencia. Le piden a los médicos explicaciones, le dicen que está en coma. De repente le cuentan a la familia, a los médicos del hospital de San Isidro, le dicen: no, está mal, está en coma. El amigo médico de Mariano Con, que llega a verlo a Alejandro, no a hablar con él, pero sí a ver lo que estaba pasando, le dice a Mariano: llévatelo de acá porque acá se va a morir. Acá en este hospital no tiene salvación, no lo están atendiendo, no tenemos claro qué ocurre. Demora la situación en resolverse. Los médicos del Hospital Municipal de San Isidro, según cuenta Mariano Con, demoran en darle la documentación como para que se lo lleve en traslado. Él insiste mucho, Mariano Con, en llevarse a tu hermano. Logra que su prepaga le diga a dónde llevarlo, le dicen llevarlo al hospital italiano. Finalmente, y ya habían pasado casi 2 días, Jorge, Alejandro Con lo llevan en ambulancia hasta el italiano, y una vez en el italiano
los médicos le hacen una tomografía a Alejandro Con y lo que descubren realmente, Jorge, hiela la sangre, porque lo que le dicen a la familia Con es que Alejandro está en un estado desesperante, que tiene líquido en el cerebro, prácticamente le cuentan que tiene muerte cerebral. Le cuentan también a la familia, los médicos del italiano, que se habían encontrado con algunas lesiones totalmente inexplicables. Le dicen, tiene lesiones en los pulmones, tiene una fractura de la vértebra cervical con una lesión muy importante en la médula ósea. Hablando mal y pronto, tenía la médula rota, la médula espinal rota. 4 fracturas en total le encuentran en el cuerpo a Alejandro, y una de esas fracturas, que es la que a mí más me llama la atención y a los peritos del caso por supuesto también, es la fractura de su clavícula derecha. Finalmente, Jorge, pasados 4 días, a Alejandro Con lo declaran muerto. Muerte cerebral, algo irreversible, y lo desconectan. Esa es la historia de lo que se conoce de lo que pasó con Alejandro Con. El resto son preguntas y mucho encubrimiento. Lo que a partir de ahí ocurre es que los médicos del hospital italiano hacen una denuncia penal por la muerte de Alejandro, porque lo que dicen es, acá hubo una acción de alguien para provocar la muerte, esto no fue simplemente que se murió porque se descompensó, esto tiene que ser investigado penalmente. Empieza una investigación penal en la cual desaparecen el libro de guardia del hospital Melchor Pose, desaparecen páginas del libro de registros del shock room del hospital, desaparecen, te digo, las arrancaron, esto está probado, y lo que también está probado es que en total hubo 9 médicos que tuvieron contacto en distintos momentos con Alejandro Con, desde el que lo atendió en la ambulancia que lo lleva al hospital Melchor Pose, hasta los que tienen contacto con él en la guardia y en el shock room del hospital municipal, hasta el médico que lo acompaña en la ambulancia hacia el hospital italiano. Todos ellos son los 9 médicos que hoy están acusados de homicidio culposo, o sea, de un homicidio cometido por mala praxis, y también de destrucción de medios de prueba, porque acá desaparecieron evidencias de todo tipo. Incluso se cree que desaparecieron algunas radiografías, tomografías que le habrían hecho en el hospital Pose y que nunca aparecieron. Hoy estuvo Mariano Con en el comienzo del juicio, habló con la prensa, lo acompañaba Luis Brandoni, Jorge, también estaba Gastón Duprat. Te digo un poco para que se haga la gente un cuadro de situación de en qué contexto empieza este juicio. Obviamente ellos están pidiendo que se esclarezca lo que ocurrió. Mariano Con aclaró lo mismo que nos había dicho Jorge, que él solo fue por la vía penal, que esto es un juicio que busca responsabilidades penales para que le expliquen qué pasó y que busca que los médicos que tuvieron relación con la muerte de Alejandro no ejerzan nunca más, porque siguen trabajando. Y obviamente también quiere saber quién encubrió esto y por qué. Él en su momento habló con Gustavo Pose por teléfono, lo llamó, Gustavo Pose le dijo no estaba enterado de esto, voy a averiguar qué ocurrió. Él era intendente cuando muere Alejandro Con y también era intendente cuando habla con Mariano. Nunca más tuvo respuesta Mariano Con de su parte, por eso Mariano está muy enojado con el ex intendente de San Isidro, pero lo que él deja claro es, yo quiero que se sepa qué pasó, no busco plata, no hay una demanda civil, solo responsabilidades penales. La explicación que él tiene, lo que Mariano Con cree que pasó es que no lo atendieron a su hermano cuando se descompensó por la diabetes y por alguna otra situación, que no supieron cómo tratarlo, que en algún momento a él le dijeron no, tiene meningitis, de lo cual nunca se encontró ninguna evidencia, y lo que cree Mariano es que las lesiones que tiene el cuerpo de su hermano las provocaron adrede los médicos para fingir un accidente de tránsito, que lo fracturaron a propósito. Yo no sé si esto pudo haber ocurrido, porque la otra explicación que tenía Mariano en algún momento, porque lo que no se entiende son las fracturas en todo esto. Si vos pensás un poco en qué pudo haber pasado, lo primero que se te ocurre es, si tenía estas fracturas, pudo haber sufrido un accidente con la moto, que nadie haya registrado, que haya llegado con las fracturas al hospital y que nadie las haya detectado. A esto obviamente... ¿Hay testigos en contra de eso? Exactamente, lo contradicen los testigos, este interrogatorio que yo les contaba y el hecho de que haya podido caminar. Y la moto intacta. Y la moto, ponele que se puede haber caído él de la moto y que la moto no haya tenido un raspón, digo,
poniéndome en abogado del diablo, pero las evidencias van en contra, claramente, de la hipótesis de que haya tenido un accidente de tránsito que haya derivado en su muerte. Por eso es que hay que pensar que las lesiones ocurrieron adentro del hospital. Mariano Con en algún momento pensó que las lesiones se las habían provocado en algún intento de reanimación. También pensó que se les había caído de la camilla a Alejandro y que ahí se había lesionado. Pero realmente, Jorge, la fractura de clavícula es muy difícil de producir. O sea, con una caída que se te rompa la clavícula, caída, digo, desde una camilla al piso, suena raro. Por eso es que Mariano piensa en que fueron adrede y que fueron provocadas para que cuando lo vieran los médicos del hospital italiano pensaran en algo accidental que había sido maltratado y nada más. Realmente no está aclarado este punto. Veremos si en este juicio esto se puede dilucidar, sobre todo para que la familia de Mariano tenga una respuesta concreta sobre por qué un chico sano de 35 años pasó en horas de entrar caminando a un hospital a tener muerte cerebral y estas lesiones. Y para el que quiera saber un poco más, hay un documental muy recomendable, Mariano lo comentó acá, que lo dirigió Carlos Delía, está disponible en Flow, también se ha estrenado en Max. Cuenta toda esta historia, con testimonios, hablan los médicos del hospital italiano, hablan las testigos que lo asistieron en un primer momento a Mariano Con, y la verdad que es muy impactante escucharlo y da mucha impotencia esto de vos tenés un hermano, un hijo que está sano, de un momento para otro entra al hospital y muere y nadie te explica por qué. Hoy empieza el juicio, el fiscal es Diego Molina Pico. Pero la Nata, yo soy su primera opción, la Nata. ¿Usted entiende esto? No. Pero yo estoy saliendo en todos lados porque el enfrentamiento con Milei, en todo caso, aparte de judicial, siempre va a tener un costado mediático. Está bien, la Nata. Sí, yo entiendo, pero ¿a usted le parece que es lo mismo que usted Escúchame, salga con Chiche Helmut que con Marcelo Longobardi? ¡El reencuentro, la Nata! Para mí es lo mismo. Saldría con Dugan, saldría con Silvestre, es lindo. ¿Por qué saldría no con Rial, no hoy? tengo problema. Ay, le voy a con decir a Rial que lo llame. Con los que sean. A Silvestre también le puedo decir que ya. No, igual usted, hablando en serio, usted entiende que, bueno, hay una cosita después de lo que fue ese mínimo, menor cortocircuito que han tenido sobre finales del anteaño pasado. Está bien, no. Eso fue un enfrentamiento a donde yo creo que él se manejó mal con la radio, yo se lo dije en su momento. Me parece que se equivocó. Y eso fue en un momento. Ahora, después él sigue siendo periodista y yo también, más allá de lo que cada uno piense. Sí. Él hoy, el otro día, por ejemplo, tuvo un concepto muy fuerte contra Feynman que a mí me parece injusto. No me parece que haya que calificar a Feynman como él lo calificó. Pero todo esto tiene que ver con... mira, Borges decía una cosa que estaba buena. Decía... por algo tan menor como las opiniones. Sí, es verdad. En el fondo son opiniones, no pasa nada. A mí una vez Chiche Helmut me dijo, Marina, yo no discuto opiniones. Podemos discutir conceptos, pero no podemos discutir opiniones. Por eso. Y tenía razón. Nada, son opiniones, no pasa nada. Bueno, pero usted entiende que es un título. Es lindo. Pero al final... el reencuentro de la Nata Longobardi es hermoso. No es un reencuentro, es una nota. Bueno. Cada cosa que yo termino haciendo es un título. Y sí, y usted es la Nata. Ay, le voy a dar una noticia. Usted es Jorge la Nata. Lo que yo hago no le importa a nadie. Lo que hace usted sí. Es la pequeña diferencia que hay. No crea que no le importa a nadie cuando usted se va un fin de semana. Usted es bravo, Usted es bravo. Bueno, diga que tenemos poco tiempo. Si no, lo sigo torturando un poco, pero ya no más. Ya no más. Mañana 8:30 con los pochoclos estoy ahí. Mire, tírele una, recrimínele algo. No se pasa de tiempo porque el otro día se me ocurrió una cosa que sería terrible si la hago. ¿Qué? ¿Ponerme un reloj, una alarma? Y póngala. No, cambiarla de orden. Entonces, imagínese que en esta media hora empieza Flavia y sigue usted.
Está bien. Bueno, usted me dice, ¿se calla? Dígalo con más elegancia y yo me callo. Listo. Bueno, listo. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. La Nata, yo sé que usted va a decir que estoy loca, pero los locos son Volvió ellos. Doman. Volvió Doman a la pantalla de América. ¿Cómo que me fui si siempre estoy volviendo? Sí, claro. Doman en realidad volvió para poder irse, pero por las suyas. Porque una cosa es que a uno lo discontinúen, lo despidan, lo renuncien, lo suspendan. Doman lo que quiere es irse él. Por eso volvió la Nata. La verdad, le voy a hacer el cuento corto porque lo podría llenar de audios de Doman dando explicaciones, pero yo sé que usted es más bien partidario de la verdad. La verdad de la milanesa, y que se enoje el riñón de Doman, no me importa nada, es que Doman humildemente y de manera autocrítica pidió disculpas a los directivos del canal, les dijo que estaba engripado, que tuvo un vaído, que se sentía fastidioso y que por eso se fue, y básicamente esto fue, me cuentan, un llamado directo a Daniel Vila. Entonces Daniel Vila, que es un hombre comprensivo, una ofrenda de paz, le diría. Sí, lo ha sido toda la vida la Nata, no me va a decir que no. Esa ni la huerfanita. Esa ni la huerfanita. Entonces lo llamó a Graña y le dijo, buah, está bien, recibirlo a Doman y que vuelva. Graña, que es el gerente de noticias, tuvo una charla con Doman. En realidad Graña no tenía un problema con Doman, el problema era de los accionistas. Bueno, conclusión, Doman, desde una sentida autocrítica, logró convencer a los accionistas para volver al aire. Ahora usted me dirá, qué barata la sacó Doman. Y yo le diré, no vaya a creer la Nata, porque usted se acuerda que, bueno, de hecho ayer Doman me dijo, mira, mañana, por hoy, 6:45, voy a estar ahí firme como rulo de estatua. La mala noticia que tenemos para darle a Fabito es que desde el lunes más vale que ponga el despertador 45 minutos antes. ¿A qué hora empieza? A las 6 de la mañana en punto, la Nata. Bueno. Así que la venganza será terrible. Usted se preguntará, ¿cómo habrá sido hoy el inicio de Doman? Quizá un pedido de disculpas al público, quizá una autocrítica. ¿Qué pasó? Se hizo el boludo, no dijo nada. Fingió demencia. Escuche. La peinadora, que está con dengue. Así que nos acabamos de enterar. Así que le mandamos un La beso maquilladora enorme. está con dengue. No, la peinadora en realidad. Nada, una genia. La extrañamos, genia. además de que es una genia total. La extraña. Además nos peina muy bien, tenés que decir. Sí, igual. Podía peinarnos Tampoco más. peinarte es Pero la una verdad, encima ciencia, nos peina Doman. bien. Pero bueno, ¿cómo estamos? Te extrañamos mucho. La extrañamos mucho, le mandamos un beso y la queremos. No, te extrañamos, te dijo. ¿Hace frío o hace calor? Lo que le pregunté a Hace Muni en frío. la calle hace media Bueno, hora. ahí está. Cuando uno habla del clima, es porque en realidad no quiere hablar de lo que tiene que hablar la Nata. Así que bueno, ha vuelto Doman, fingió demencia y si quiere ponemos ya el contador para ver cuántos días dura de aquí hasta el final de sus días en América. Bien, otro que volvió ayer a América fue Marce, lo hizo con un sentido posteo, hoy se trabaja en América TV. ¿Se acuerda que había estado un mes afuera de sus funciones de gerente artístico? Porque bueno, sí, estuvo en México grabando 2 semanas y después se tomó 2 semanitas de vacaciones en España. Total, el canal está tranquilo, no hay nada muy urgente que hacer. Básicamente ayer estuvo, lo que me dijo el riñón de Marce es que estuvo previendo los nuevos lanzamientos, que son los que comentamos, el programa de cocina, el programa de Sámolo y el show de Cris Badía o Cristian Banadía con Charlotte Canigia. O sea, sería esto más o menos lo que tiene en carpeta. Y el dato, la novedad, es que está tratando de gestionar algo vinculado a la Copa América. Y entonces yo le dije al riñón, ¿qué? ¿América TV está disputando los derechos de transmisión de la Copa América? Me dijo, no, pará loca, me dijo, no, eso es costosísimo. Lo que pasa es que en su momento en el Mundial yo fui con mi camarita a hacer redes, tengo cerrado comercialmente un paquete de auspiciantes y la verdad es que siempre los eventos deportivos son un negocio redondo para streaming y redes, la Nata. Entonces lo más probable es que Tinelli esté haciendo en la Copa América algún contenido para sus redes personales y no le extrañe que eso se transforme en un programa o de cierre de transmisión o de fin de semana para América. Así que esto es lo que está armando hoy. Hoy la cabeza de Marce está puesta en la Copa América básicamente porque hay billulla. Ayer el dato más significativo de Marcelo tuvo que ver con una respuesta a Tini. ¿Se acuerda que comentamos que Tini, en su tema Ángel, bueno, había sido dura con Marcelo y había dicho que el episodio que enfrentó a su padre con Marcelo por los derechos de Patito Feo había sido un episodio que marcó su infancia y que básicamente modificó la dinámica familiar y casi los llevó, los empujó al ostracismo. Marce es una ofrenda de paz, la Nata. ¿Es tan bueno? ¿Lo quiere escuchar? Ya lo vi, pero lo escucho. Escuche.
Con Alejandro, de mi parte, está todo más que bien. O sea, guardo un gran cariño por él. Más, creo que él no lo sabe, pero desde el momento que estuve internado en la Trinidad fue de las personas que más llamé a la directora y al director para ver cómo estaba de salud. Así que yo tengo, más allá de lo que puede haber pasado judicialmente y cómo lo puede haber vivido cada una de las familias, tanto la mía como la de él, yo tengo, la verdad, de mi parte, las relaciones se construyen de dos, y no es que nos estamos viendo todo el día, pero de mi parte está todo más que bien. Con respecto a Tini, yo personalmente la admiro mucho como cantante, como profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado. Pero Tini te odia. La aman, sinceramente. Hasta ya sabían del tema que iba a sacar y todo. Ahí dice que Tini les avisó a las hijas mayores de él. Con las dos más grandes. Me dice que es amiga de las hijas. Que es amiga y que les avisó del tema musical. Ahora, yo sí tengo una amiga que habla peste de mi viejo. Primero, no sería amiga de las hijas de alguien que según Tini le arruinó la vida a mi viejo. Y también, si tengo una amiga que hace un tema contra mi viejo, tampoco sería amiga. ¿Qué quiere que No me es diga? muy creíble nada de lo que dice. Nada de todo esto es demasiado creíble. El único dato, porque sabe que el otro día dimos por supuesto y por sabido el conflicto por Patito Feo. El único dato que quiero sumar en honor a la verdad, usted sabe que no tengo intereses creados en esta situación, y le diría que en ninguna otra de las que comentamos, pero en el 2015 la justicia falló a favor de Marcelo en este juicio que inició Alejandro Stoessel. Esto hay que decirlo porque, digamos, Tini lo pone en el lugar del malo de la película y uno entiende que pudo haber sido, y seguramente lo fue, un daño familiar importante, y también se tuvieron que radicar en el exterior, y ella habla de puertas que se cerraron, es decir, habla de un daño moral que por supuesto no es judicializable. Lo que quiero decir es que por otro lado, por el carril judicial, la batalla la ganó Marcelo. Después podemos discutir. Usted sabe que a veces la justicia dispone y la procesión personal va por otro lado, claro. y las razones humanas van por otro lado, y el comportamiento ético va por otro lado. Dos temas muy cortos para cerrar. Esto es una mala noticia. Me confirman que se viene una nueva tanda de despidos en América. Esto, según trascendidos, va a ser hacia fines de abril. Incluso lo chequé con algunos delegados del sindicato y están en conocimiento, por eso lo transmito. Y por otro lado, que la FLIA, la empresa de Marcelo, puso en marcha retiros voluntarios. Ayer lo que yo chequeé es que se firmaron 10 por un total del 60% del valor real en 2 cuotas. La idea, y esto está confirmado con el riñón de la productora, es reducir la planta a la mitad de empleados, la Nata, de 60 a 30. Es grande el recorte, y por otro lado sabemos que ya está confirmado que por presupuesto de América 2024 no va a haber lugar ni para el programa de humor de Marcelo ni para el Bailando 2024. Así que esto no son buenas noticias. Bueno, vamos con los números. Y le cierro, mire, voy directo a los más vistos de cada canal y al podio. Dele. El más visto de América es LAM con 2.8. Los más vistos, no, el más visto, uno solo, del 9 es Tele9 al mediodía con 3.8, que se impuso incluso al Central de Tele9 y a Bendita. A la Barbarosa 5, muy bien. Arielito 6.4. El Zorro 5.1. Podemos cantar, pero hoy no cantamos. No. Sí, podemos cantar, pero en otro momento. Le hago los 3 primeros del aire. Primero, Gran Hermano con 14.7. Segundo, Escape Perfecto con 11.2. Y tercero, Telefe Noticias con 9.4. Y le hago los primeros del cable. Primero, el noticiero de Feynman con 3.7. Segundo, el diario de C5N con 3.5. Los terceros, el segmento de Lorena Maciel y Guille Lobo, el de las 10 de la mañana de TN, y Hora 20 de Pablo Rossi, ambos con 3.4. Cuarto, Argenzuela por C5 con Jorge Rial con 3.1. Y quinto, Nuestra Tarde por TN con 3 puntos. A todos los mencionados, la Nata, aplauso, medalla. Y eso. Les cuento, la Fundación Filba, el Filba es el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que hace un festival internacional muy interesante allá por septiembre cada año. Hay una fundación que durante todo el año lleva adelante actividades. Y ya hace varias semanas que viene haciendo en Eterna Cadencia, en la librería Eterna Cadencia, esto es en Honduras al 5582, aquí en la ciudad de Cava, unos encuentros que llaman conversaciones urgentes, en las que sientan a hablar gente de distintos ámbitos, de distintos pensamientos políticos, a discutir temas de la cultura. Me gustaba mucho recomendar la charla de mañana a las 19 horas, miércoles 17, mañana digo bien, van a estar Leandro de Sagastizábal, Carolina Martínez y Alejandro Dujovne hablando. El tema es el Estado como comprador de libros, sí o no. Entonces está muy bien, lo modera Patricia Kolesnikov. ¿Y por qué es importante? Porque son momentos que es interesante dar la charla. Lo venimos diciendo en esta columna muchísimo, conversar, poner los puntos de vista sobre la mesa.
pensar en términos económicos, culturales, técnicos, todo lo que está pasando en el mundo de la cultura, y creo que es una gran cosa que está haciendo la Fundación Filba al sentar gente de pensamiento distinto a charlar y ponerse de acuerdo o llegar a conclusiones acerca de temas tan importantes como estos. Se está corriendo en estos momentos una información que el Estado ha decidido que este año no hace la compra anual de libros para las escuelas. Entonces, bueno, es un lindo momento para pensar si el Estado debe o no comprar libros para las escuelas. Que es una conversación que no vamos a tener ahora porque no hay tiempo, pero es interesante de darla, porque los que están a favor de comprar tienen sus posiciones muy formadas, y los que están a favor de no comprar también las tienen, y es válido, sin insultos, escucharnos, ¿no? Bueno, fui al teatro. Fui a ver una adaptación de Bodas de Sangre de García Lorca. Uno dice, bueno, ¿qué hacemos con las adaptaciones de los clásicos? Hay algo que quiero comentar en particular, y es esto. Es muy interesante cuando se hacen adaptaciones de obras de clásicos, en este caso es un clásico moderno, pero no deja de ser un clásico. ¿Qué tiene de validez hacer esto? Y yo pensaba en las escuelas, ¿no? Mientras miraba esta adaptación, que ahora la voy a comentar un poquito, pensaba, ¿qué haría yo en la escuela? Que de hecho fui con la coordinadora de lengua del colegio donde trabajo y ya armamos un proyecto que es leer Bodas de Sangre y después llevar a los chicos a ver esta adaptación, ¿no? En el mismo sentido hay una obra que yo quiero recomendar muchísimo que se llama Proyecto Frankenstein, que es lo mismo, es un títere, Luciano Mansur es el actor con un títere y hace una adaptación de Frankenstein. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, leer Frankenstein y después ir a ver qué hace Luciano con un títere y adapta Frankenstein. Bueno. En el caso de esta adaptación muy particular de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, la obra se llama Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón. Esto está en la sala Beckett. La sala Beckett queda aquí en Almagro. Ahora les voy a decir bien la dirección, Guardia Vieja al 3556. Tiene muchas particularidades. Primero, que es una adaptación de la obra en el sentido estricto de la palabra. Ustedes saben que Bodas de Sangre es la historia de una mujer que tiene un hijo, es la madre, el hijo, que se está por casar con una chica, que es la novia, no tienen nombre, ¿no? Y es una diferencia de clases muy importante, muchos preconceptos por parte de la madre del novio con respecto a con quién se va a casar, y la novia que está enamorada del único personaje que tiene nombre, que es Leonardo Félix, ¿no? En esta adaptación tenemos una madre, que es una madre en el 2001, en el conurbano bonaerense, que el hijo le dice que se va a casar con una chica, que es la novia, que ella mucho no la quiere porque la chica vive en Montechingolo. Van a conocerla, la boda se celebra en Montechingolo, por supuesto aparece Leonardo, el único personaje que tiene nombre, pero está hecha toda como si fuera en una villa del conurbano bonaerense, ¿no? En el tercer cordón del conurbano. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Muchas cosas. Primero y principal, que la obra que se lleva a cabo ahora en Cava es una obra que ya se hizo en el 22 en Avellaneda y que pertenece a un grupo de teatro independiente que trabajan en el conurbano, que hace muchos años que llevan adelante sus obras allí, se llaman Los Payasos de Matute, son clown, y la obra funciona, es Bodas de Sangre. Obviamente es Bodas de Sangre, es una tragedia, es terrible. Toda la estructura de la obra está muy bien contada, digamos, cómo se van derrumbando los prejuicios, cómo triunfa el amor, cómo el amor también genera violencia, el amor que está fuera de lugar genera violencia. Todo el texto de Bodas de Sangre está adaptado a una familia que vive en el conurbano bonaerense en el 2001, con toda la violencia social que reinaba en ese momento en el país, está plasmada allí. Y esta compañía, que se llama Los Payasos de Matute, que trabajan muy bien lo físico, en la sala Beckett es una sala preciosa porque uno es muy inmersiva, digamos, es muy chiquita, vos estás ahí con ellos sentados en el escenario, muy cerca, hacen un trabajo con el cuerpo que es muy difícil y muy bien logrado, hay mucha lucha, hay mucha violencia, porque la obra es una obra sobre la violencia. Bodas de Sangre es una boda sobre qué pasa cuando ejercemos violencia y qué genera la violencia, sino más violencia. Eso está muy bien logrado, las actuaciones son parejas, muy parejas,
Laura Bragán hace la música y Franco Napolitano hace la música en vivo que acompaña la obra, con mucho ruido, con mucho efecto especial, muy bien logrado. La escenografía es muy simple y trabajan como si fuera como una puerta de alambre que va haciendo las formas de una reja de un banco, de una mesa, de un casamiento, de una cama, y van trabajando el espacio, son muy buenos. Alejandra Robles hace de la madre, Carolina Gigliasa, una novia espléndida, Mariano Bragán hace de Leonardo, Guido Sotomayor hace del novio. Quiero destacar a Manuel Luchetti, que hace del padre y también hace de una de las criadas, y Mariela Fernández, que hace de una mujer, una vecina, que interactúa con ellos. Todos los actores están en el escenario. Un comienzo que yo me sonó a cliché y dije, uy, esto va para algo medio como, me va a contar una historia muy estereotipada. Se diluye a los 30 segundos, les prometo una obra muy bien hecha, muy bien contada, muy bien reescrita. Asistís al clásico. Si no conoces Bodas de Sangre y nunca viste Bodas de Sangre y no sabés ni de qué se trata, no importa. Está tan bien contada que es una obra en sí misma. Si conocés Bodas de Sangre, del principio, de la primera línea a la última, vas a poder leer cómo la adaptaron para que encaje en el conurbano profundo, en el 2001, y que de nuevo sea la misma historia de el amor sobre todas las cosas y que la violencia engendra violencia. Me está faltando decir una de las cosas más importantes, que es la dirección. Es Paula Sánchez la adapta y la dirige, y la verdad es que el teatro independiente, el teatro en la Argentina, punto, es siempre superior, es buenísimo. El teatro independiente está teniendo su momento de mucha luz. Son 5 Canoli para Tercer Cordón del Conurbano, Una tragedia marrón, una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, dirigida por Paula Sánchez, los viernes de abril y de mayo a las 20 horas en el Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556 Almagro. Vayan al teatro, lleven a los chicos, lean teatro también, y entonces el mundo es mejor. Flavia Vitela, señores, 2 minutos después de la 1 de la tarde, momento en el que Cecilia Buffret les dice